Hola, muy buenas noches a todos. Nada, lo prometido es deuda. Por aquí dando esos 10 tipsitos que me ayudaron en mi primer viaje y espero poderlo resumir lo mejor que pueda. Cuando vamos a salir de viaje y somos nuevos en el mundo del turismo, del off-road, de máquinas de viaje, como me pasó a mí, tendemos a tener algunas dudas. Yo traté de resumirlas en 10 puntos que son los que yo considero importantes para poder realizar un viaje por primera vez de gran envergadura, es decir, un viaje de más de 1500, 2000 kilómetros y de varios días. Y pues nada, entremos en materia. ¿Cómo fue mi viaje? Yo viajé solo, no viajé en grupo de motos, iba únicamente con mi señora, iba viajando en una R1200 K51 y salí de Bogotá con rumbo al Cabo de la Vela. Fue un viaje de aproximadamente 18 días, subí por el lado de norte de Santander, pasando por el municipio del Peñón, Landazuri, Circasia, a llegar a Valledupar, Maicao, por último el Cabo de la Vela, regresando por la costa atlántica, llegando a Río Hacha, Palomino, Santa Marta, Cartagena y retornando a Bogotá a encontrarme con la Ruta del Sol por la vía de Plato Magdalena. Ese fue mi ruta de viaje a grosso modo. En otros videos pues entraremos a hablar un poquito de qué les recomiendo y qué no les recomiendo de ese recorrido. Nada, comenzar por lo básico. Por lo básico. ¿Qué es lo básico? Hombre, a uno le toca hablar con alguien que sepa. Evidentemente uno no necesita un gurú del mundo de las motos, ni el que viaje más, ni nada por el estilo. Lo que uno necesita es información frente a la ruta que piensa abordar. ¿Por qué? Porque a algunos les gusta más el off-road, otros están dispuestos a un modo aventura, roca, barro, piedra, arena, lo que sea que se encuentre, porque tienen la pericia para hacerlo, o habemos otros como yo que no tenemos tanta pericia y preferimos de pronto una ruta un poco más segura. Queremos comenzar a aprender, queremos saber, y pues nada, para eso al menos alguien que haya recorrido esa ruta. ¿Sí? Que pueda decir dónde están pedazos complicados, dónde están los plazos simples, donde quizás puedes correr riesgos, donde puedes ir más suave o más rápido. Evidentemente cámaras de velocidad, porque pues sabemos que muchas veces una de las cosas que más nos aburre un viaje de este tipo es llegar con una multa. Pues eso aburre a cualquiera. Pues nada, yo al final de cuentas me orienté por varios compañeros, algunos con motos de alto cilindraje, otros con motos de bajo cilindraje, pero traté de recopilar la mayor cantidad de información frente a mi ruta, frente a mi viaje. Segundo, revisar la moto. Revisar la moto, ¿por qué? Porque es que vas a estar 18 o 20 días fuera de tu casa, de tu lugar habitual de trabajo, de tu lugar habitual de revisión de la máquina. Es decir, que la máquina va a estar muy lejos, muy posiblemente de un taller que tú conozcas, o inclusive vas a estar en sectores donde así hayan talleres, no va a haber quien te revise tu máquina. Es importante que vayas a un buen taller, que conozca tu moto, que conozca tu máquina, que conozca tu referencia de moto y pues que lógicamente sean lo suficientemente responsables para que si tú les informas que vas a hacer ese tipo de viaje, realicen una revisión muy concienzuda de la motocicleta antes de salir. Cosas importantes que de pronto tú mismo puedes revisar, pues los temas eléctricos, la pila del control para quienes tenemos motos con control keyless, pues, lógicamente el tema del stop, la bombillería, las luces altas, bajas, exploradoras si tienes, chequear todo ese tipo de cosas antes de salir, inclusive, no días antes, sino antes de salir. De hecho, inclusive antes de salir durante el recorrido es muy importante tener en cuenta esto. También labrado de llantas, los temas eléctricos que tú vayas a usar durante el camino, cargador del celular, que el GPS esté cargando. Ese tipo de cosas son muy importantes a la hora de salir en cualquier viaje. Tercero, dentro de los elementos como importantes a la hora de llevar en un viaje dentro de tu herramienta, está uno en especial que me parece importante resaltar de manera individual, que es el kit de despinchadas. El kit de despinchadas es muy importante por una simple y llana razón que aparentemente es obvia, pero es importante resaltar cómo debe ser ese kit, en mi opinión. Y más cuando tú eres novato en el tema. Hay dos formas de tener el kit. La primera son los elementos de, del kit de despinche, que son los tacos y los, ¿qué? Y los
bueno, no sé cómo se llaman en específico, la verdad y sí me corché, algunos elementos de qué, de que son como unas test, la verdad no tengo claro cuáles son, sí, no recuerdo el nombre, pero pues todo el kit de despinche viene acompañado en específico de dos opciones de aire. ¿Cuáles son esas dos opciones de aire? Una de ellas es las balas, ¿sí? De aire comprimido, que son las que utilizan inclusive los airbags, muy similares, o el compresor portátil. Yo personalmente, ¿cuál recomiendo? Me parece mejor que para nosotros los que no somos muy expertos en el modo Turing y muchísimo menos en despinchar, pues tener el compresor portátil, debido a que si fallamos vamos a tener oportunidad de al menos poner aire durante el recorrido y encontrar personas más expertas. Adicionalmente que dentro del proceso del viaje puedes necesitar subir o bajar la presión de los neumáticos y si tienes el compresor lo vas a poder hacer de una forma más adecuada. Cuarto punto, continuando con el ítem de la herramienta, es muy bueno tener ya elementos muy puntuales. Algunas llaves, como por ejemplo una llave alemana pequeña que te permita tener varias medidas. A mí me sucedió algo curioso, se me soltó un espejo y si no hubiera llevado la llave no lo hubiera podido apretar. Me hubiera tocado por ahí pararme en cualquier lado y comenzar a preguntar quién tiene la llave para poder apretar el espejo. El espejo se soltó, no lo pude apretar con la mano, requería la llave. Es algo muy tonto, pero te puede causar un accidente si tú no lo solucionas pronto. Cables. Así sean cables calibre 6 de esos que utilizas para la casa, así no sean los más elegantes para que son comúnmente conocidos como cables para iniciar, son importantes. De pronto cometes el error, dejas algo encendido, de pronto por el agua algo queda haciendo corto y se consume la batería. Es importante tener al menos unos cables para pedirle el favor a alguien que te brinde energía y así poder encender tu motocicleta. A veces no es la batería, ese tipo de cortos que sucede con el agua y las exploradoras o el agua con algún tipo de los aditamentos eléctricos que tiene la moto, se deben tener en cuenta y es importante evitar que nos quedemos botados por este tipo de situaciones. De pronto la cuchilla de cortar, sí es importante, por ejemplo, para la despinchada, para un cable, que de pronto esté pelado, ese tipo de cosas es muy importante. Y tal vez es importante tener en cuenta el tema de unos alicates y un cortafríos. Digo tal vez, porque realmente esos elementos no te van a permitir solucionar fácilmente una situación, porque pues para eso tiene la cuchilla y bueno, tienes otros temas y muchas veces no es de cortar, sino de tener algún elemento un poco más amplio, es lo que normalmente sucede. Entonces rara vez, por eso digo tal vez, realmente yo no los usé, pero hay un ítem que sí debes tener y debes comprar si no lo tienes todavía para un viaje largo, y es la llave o la copa para bajar la llanta trasera de la motocicleta, en especial en las series R1200. Mira, por una experiencia que tuve con un amigo mío a quien le deseo lo mejor y le tengo la mayor de las energías en este momento, toda mi energía positiva, que se recupere pronto, a él le sucedió. Él tuvo un viaje, se pinchó sin ningún inconveniente en cualquier montallantas, le iban a arreglar su motocicleta, iban a bajar la llanta, pero lo primero que preguntaron fue, ¿y la llave, la copa para bajar la llanta, la tienes? Ahí lo más importante. Entonces se compra normalmente la copa y una palanca para poderla soltar. Yo compré los dos elementos para mi viaje. Eh, Viene una duda que nos asalta a todos al momento de hacer el viaje. Entonces va el tip número 5. El tema de viajar solos o acompañados cuando somos novatos. Mira, realmente es un tema de un gusto. ¿Sí? Yo por lo menos he viajado antes solo, tengo esa experiencia y la verdad a mí me gusta viajar solo. Realmente se experimenta ese sentimiento de libertad total. ¿Por qué? Porque tú no vienes pensando en que viene al lado, en que viene atrás, en el que va adelante, se perdió, no llegó, tiene mi ritmo, no tiene mi ritmo, viene muy despacio o va muy rápido. No, realmente vas a tu ritmo. Si tú decides detenerte 15, 10 minutos en un punto determinado porque no quisiste avanzar más, lo haces y no hay ningún tipo de inconveniente. Te concentras mucho más en la motocicleta, en la vía. Y por qué no decirlo, yo viajé con mi señora, yo iba feliz hablando con ella y iba muy concentrado en lo que iba viviendo y realmente es una experiencia muy bonita. Finalmente así te enfrentas realmente a lo que es la carretera y la aventura de ese viaje, porque nadie te va a ayudar. O sea, en un momento difícil te quedas solo, tienes que responder por la máquina,
tienes que ir muy concentrado porque difícilmente vas a encontrar un modo de auxiliarte. Si te caes, tienes que levantarte solo. Entonces, digamos que el rol de aventura al estar solos es full. Eso por el lado de estar solos. Sin embargo, también experimenté un poco durante mis primeros kilómetros el viaje acompañado, pues la camaradería, el hecho que si sucede algo, pues hay quien te apoye. Al final de cuentas, si de pronto tienes alguna duda para cruzar la moto y hasta tú no eres capaz, alguien te ayuda, uno de ellos que sea más experimentado lo hace. De pronto hay que pasar por un territorio muy complicado, entre todos se compaginan y se ayudan para poder superar ese obstáculo. Eso tiene muchas cosas buenas. Inclusive la economía es mucho más fácil conseguir hospedaje para 6 u 8 personas, para 4 que para 2, sale más económico. Si hay que pagar un guía, se dividen los gastos entre todos. Bueno, eso es cuestión de gusto realmente, pero a mí bajo el nivel de la inexperiencia o la experiencia, realmente lo que importa es tener en cuenta el nivel de responsabilidad al ir solo y al ir acompañado. Las responsabilidades en ambos puntos pueden ser muy altas, lo que pasa es que cambian los contextos de las mismas. Yo pensaría que sería tu gusto y ser consciente de los riesgos que puedes llegar a correr. Eh, Otro tema para el número 6 sería algo muy importante y es el clima. El clima es un papel vital en cualquier viaje. Tú dirás, y bueno, y ese punto 6 tan raro, el clima, es importante el clima. Claro que es importante. En un viaje largo te puedes enfrentar a muchos climas. Te puede dar sol, te puede dar lluvia, te puede hacer mucho frío. Y muchas veces uno se concentra en el objetivo, al final. A mí me pasó, realmente me concentré en que yo sabía que iba para un lugar caluroso, no llevé ropa abrigada y cuando estuve en el Peñón, yo creí que eso era igual, temperaturas considerables y no, era frío y yo no tenía atendo para el frío. ¿Sí? Es importante ir preparado para todos los climas y saber que hay sectores que se pueden complicar con la lluvia, que se pueden complicar con, qué, con los factores climatológicos, ¿no? En especial yo hablo por los sectores de Uribia y de Arena de Cabo de la Vela. La lluvia lo complica muchísimo. De hecho, unos amigos estuvieron viajando y no los dejaron entrar porque estaba complicado la lluvia y a mí personalmente me tocó esa lluvia. Entonces, realmente es importante tenerlo en cuenta, sobre todo para donde vayas. Esa experiencia del clima es muy importante. Séptimo, el tema del equipo. Yo lo dejo de séptimo, no es porque sea menos importante, sino porque pues les quise dar un orden. Sin embargo, me atrevería a decir que es uno de los temas más importantes. La mayoría de nosotros mm, en algún momento hemos escuchado, oiga, no, es que usted tiene que llevar, no sé, ropa suave porque es que el sol lo va a abrazar y en fin. Yo no recomiendo bajo ninguna circunstancia que ustedes hagan un viaje independientemente del sector sin el equipo. Yo me aguanté grados de 32, 38 grados, 39 grados, mediodía del sol, con guantes de cuero, chaqueta de cuero, mis rodilleras, mis botas y casco puesto. Jamás me los quité durante mi viaje. ¿Por qué? Porque lamentablemente en 500 metros, en 300 metros que tú anduviste sin tu equipo, pueden ocurrir muchas cosas. Y eso puede hacer que tu viaje se detenga, eso puede hacer que las cosas lleguen hasta un punto determinado. Y recordemos que estamos muy lejos de casa. Estamos pero tan lejos de casa que uno no sabe en ese momento qué puede suceder y hasta qué punto puede llegar todo el inconveniente que se está presentando. Por ende, yo sí recomiendo por favor que bajo ningún concepto se abandone el equipo durante su viaje. Siempre puesto, siempre listo y usado de la mejor manera. Recordemos que las protecciones mal usadas también nos pueden generar lesiones. En octavo, pensaría yo que las redes de ayuda son muy importantes. Estas redes nos permiten de verdad muchas ocasiones salvarnos de unos inconvenientes complicados durante nuestros viajes. Además que permite en muchos casos ahorrar dinero. Esas personas conocen sitios muy económicos, muy cómodos, en algunos de ellos es más la ayuda hacia las personas que cualquier cobro.
Entonces, realmente son gentes muy dadas, la motoayuda es excelente, hay grupos para ellos, hay unas comunidades internacionales en las cuales tuve el gusto de estar participando y les agradezco haberme acogido. Realmente pues utilicé muy poco de ese tipo de motoayudas, pero pues cuando uno pregunta y cuando alguien le pregunta, compartir esa información es muy valioso en medio de un viaje tan largo que tú puedes llegar a tener de 18 o de 20. En el número 9 tendría algo que aprendí por experiencia. Los lugareños son sabios. Y por ende, si en algún momento también te sugieren un guía, es importante que valides no, sino que valores esa información que te están dando. Si te dicen, es bueno tener un guía, es bueno confiar en los lugareños, es importante. Si bien en La Guajira hay muchos temas complicados que veremos más adelante, en otras ciudades del país es como más suave y es bueno hacerles caso. Yo personalmente tengo una experiencia en la cual no le hice caso al lugareño, él me recomendó seguir por la vía más sencilla y pues lamentablemente yo no le hice caso y sufrí bastante muchas cosas dentro del viaje, ¿sí? Un sector en específico. Y pues el tema del guía, hombre, pues yo quería hacer el viaje totalmente solo, pero no pude, no lo logré. Faltando 15 kilómetros, llegando a Cabo de la Vela, tuve que pedir el guía, sí o sí. ¿Por qué? Porque lamentablemente mi moto no me permitía pasar por ciertos sectores y los lugareños tienen mucha información. A veces el Maps, el Waze, no es suficiente. Te marcan una ruta, pero no te dicen qué te vas a encontrar por el camino. Entonces, confiar en los lugareños, el guía, cuando te lo mencionan, es algo imprescindible y hay que tenerlo en cuenta. Que puedes seguir aventurando, sí, pero podemos correr muchos riesgos que al final pueden llegar a ser innecesarios y pensarás, bueno, es un costo que al final va a disminuir tu presupuesto, pero puede ser mucho más costoso, inclusive puede ser hasta fatal no seguir ciertas indicaciones de las personas que sí conocen el sector y que te pueden orientar mejor frente a la ruta. Y el punto número 10, las llantas. Muchas veces preguntan, bueno, ¿y qué llantas uso yo para viajar? ¿Qué debería utilizar? 50-50, 80-20, 70-30. Bueno, en mi experiencia, las llantas son las que te permitan ir más cómodo y las que te permitan ser consecuente a tu viaje. Yo iba a hacer prácticamente 1000 kilómetros, perdón, 2000 kilómetros de asfalto, iba a hacer 250 mal contados de off-road. Evidentemente, lo que más me servía era tener unas llantas de asfalto. Sin embargo, para el sector donde yo iba en Cabo de la Vela, no eran funcionales esas llantas. Yo sabía que iba a complicarme un poco. Sin embargo, mi experiencia con llantas multipropósito es nula. En cambio, con las llantas de asfalto sí tengo toda la experiencia de mis otras motocicletas y pues me sentí más seguro con ellas, sin ello querer decir que fue lo más fácil o lo correcto. Pues lo correcto y lo que dicen mucha gente y lo que hacen muchos es que llevan dos juegos de llantas, uno para asfalto y otro para el off-road, pero pues evidentemente no todos tenemos ese presupuesto, uno, y tampoco tenemos el espacio en la moto para hacerlo. A mí me contaban mucha gente que llegaban a Maicao, cambiaban sus llantas y seguían para el Cabo de la Vela, regresaban a Maicao, a Río Hacha, volvían y cambiaban de llantas y continuaban. Pues hombre, realmente para mí es muy complicado, o sea, yo en mi posición es muy difícil de hacerlo. Por eso yo sugiero que pues ten en cuenta para dónde vas y si qué te sirve más. Ahora, que si ya tienes el conocimiento de manejar unas multipropósito, excelente, úsalas y pensaría yo que podría llegar a cubrir las necesidades sin inconveniente. Entonces, nada, señores, esos fueron las 10 cositas, los 10 elementos que yo consideré en este primer viaje para poder ir y volver sin mayor novedad. Espero pues seguirles compartiendo más información, muchachos. Espero que les sea útil. Es desde el punto de vista de la inexperiencia, lo que yo viví, lo que yo tuve y pues que realmente me han retroalimentado poco a poco y me han dicho sí, efectivamente son muchas de las cosas que requerimos tener para un viaje y pues las preguntamos muchas veces y no las hemos tenido en cuenta. Entonces, muchachos, mil gracias. Chao, chao.